Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 14 de agosto y vamos a ver la palabra de Dios en 2 de Reyes capítulo 23, versículos 10 al 20 con el título: ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques. Y el título de hoy viene de la palabra en Jeremías capítulo 45, donde Dios se dirige a Baruc, el escriba de Jeremías. Baruc empieza a quejarse: ¿por qué estamos sufriendo, Dios, y esto y lo otro? Y Dios le dice a Baruc: tú te quejas porque tú quieres exaltarte a ti mismo, quieres enaltecerte. Te digo, Baruc, que no busques para ti grandezas, sino que yo quiero, Baruc, que tú vivas para glorificarme a mí. Y veremos en el pasaje de hoy, hermanos, hay varios personajes, pero entre ellos encontramos a Salomón, que para engrandecer su reino hizo tratados estratégicos con mujeres extranjeras para tratar de ganarse más y más influencia, poder y terreno, que eso luego tristemente lo llevó a la idolatría y a la destrucción. Y luego veremos a un profeta sin nombre que, aunque la verdad nadie conoce su nombre, hace lo correcto ante Dios y es reconocido, es recordado. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 10. Dice la palabra de Dios así: Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo a su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melech eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. En el pasaje de ayer vimos a Josías, que fue elegido rey y que empezó una reforma espiritual, eliminando toda idolatría en el pueblo de Judá. Y aquí vemos cómo sigue Josías con una pasión. Él destruye a Tofet, donde las personas sacrificaban a sus propios hijos al dios Moloc. Vemos cómo también él elimina los sacrificios de los caballos que se entregaban al sol. Josías está indignado. Él quiere hacer lo correcto ante Dios y al leer la palabra ve cuán lejos se han caído como el pueblo de Dios. Cuán horrible, cuán terrible es la idolatría que ellos están cometiendo ante Dios. Entonces él aquí elimina toda idolatría. Dice en el versículo 12: derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. Qué triste que los mismos reyes del pueblo de Judá han construido altares a dioses falsos. Dice: y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Vemos cómo Josías quiere hacer polvo de cualquier cosa que se oponga a Dios. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Aquí se menciona a Salomón, el hombre quizá más sabio de toda la historia, un rey del pueblo de Israel que deseó engrandecerse a él mismo. Él quiso expandir las fronteras de su territorio y contrajo matrimonio con diferentes mujeres. Fueron uniones estratégicas para tratar de ser diplomático y de comerse, de tragarse naciones enteras. Pero vemos que tristemente esa pasión que tuvo Salomón para engrandecerse a sí mismo lo llevó a la idolatría y a la destrucción. Y al final quizás se acuerda su nombre porque se habla de Salomón, pero se dicen cosas negativas de él, que él había edificado un templo a Astoret, a Quemos, a Milcom, a todos estos ídolos abominables.
Luego sigue, igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó, y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de Acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos, y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. Y vemos cómo Josías hace lo correcto. Él está dispuesto a pagar cualquier precio para aniquilar a aquellas personas que están tentando al pueblo de Dios a la idolatría. Él elimina toda la idolatría que existe en Judá. Pero vemos, hermanos, que aquí Josías no toca los huesos de un profeta. Dice aquí, el profeta, el varón de Dios. No se dice su nombre, pero que había profetizado correctamente que Josías algún día haría tal cosa. No se sabe de su nombre, pero vemos cómo él es recordado en la historia por hacer algo bueno y es honrado. Hermanos, el mundo nos dice que tenemos que engrandecernos a nosotros mismos, que tenemos que ser famosos, reconocidos, aplaudidos. Todos hoy en día quieren ser youtubers, quieren ser famosos y no les importa si son famosos por hacer algo bueno o por hacer algo malo. Simplemente quieren ser famosos, quieren la fama, quieren ser conocidos por todo el mundo. Pero dice Dios a Baruc en Jeremías 45, tú buscas cosas grandes, grandezas para ti mismo, no las busques. Hermanos, vemos cómo Salomón buscó engrandecerse a sí mismo y al final fue humillado. Mientras que este profeta, el varón de Dios, quizá ni se sabe su nombre, pero es reconocido por hacer lo correcto. Hermanos, lo importante no es ser famoso en este mundo, que el mundo nos conozca, que nos aplauda y que diga, oh, wow, sí te conozco. Lo importante, hermanos, es ser reconocidos por Dios, es hacer lo correcto ante Dios, es honrar a Dios. Así que, hermanos, vamos a orar para empezar el día de hoy. Oh Dios, gracias por tu palabra. Ayúdanos a no seguir el ejemplo necio de Salomón, que quiso engrandecerse a sí mismo y que luego cayó en la idolatría y la destrucción, pero ayúdanos a decir como Juan el Bautista, Jesucristo tiene que engrandecerse, tiene que ser aumentado, glorificado, exaltado. Yo debo de menguar. Que mi nombre se quede en el olvido, mientras que Cristo sea exaltado, reconocido, glorificado y adorado. Que tengamos ese corazón humilde y que busquemos agradarle a Dios sin importar el precio que tengamos que pagar. Aunque lo perdamos todo en este mundo, si hacemos lo que le agrada a Dios, ganaremos todo en el mundo venidero. Pero ¿de qué sirve ganarnos todo en este mundo si hacemos lo que no le agrada a Dios y luego somos humillados, olvidados, reconocidos por hacer lo malo? Oremos, oh Dios, ayúdanos a ser personas que nos enfocamos más en ti, en tu gloria, en hacer tu voluntad, que engrandecernos a nosotros mismos y establecer nuestro reino y ser famosos y reconocidos. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.